deleitarnos en este alimento físico. Ahora lo vamos a hacer con la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Si leemos Esther capítulo 2, por favor. Esther capítulo 2, versículo 10 en adelante. No se vayan a dormir, ¿eh? Lo primero que se duerma le voy a decir, ¿por qué? ¿Listos? Dice Esther 2:10. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de los atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Verso 13. Y entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Bueno, ayer los que estuvieron, a ver, ¿cuántos estuvieron el día de ayer por la tarde? Ok, la mayoría. Ayer hablábamos de la preparación digna de Esther, la preparación digna que nosotros debemos de tener, y dijimos que estos 6 meses primeros simbolizaban, representaban el morir a sí mismo, ¿verdad? Hay que morir a sí mismo. Y la segunda cosa que vimos en los otros 6 meses, en los perfumes que se menciona aquí, dijimos que se tenía que resucitar, es decir, tener una nueva vida, ¿no? Ahora, esto es en lo interior, porque esto es importante. Nuestra la preparación interna de la que nos está hablando esta historia de Esther. Pero entre esta preparación de Esther, debían vestir a las novias con vestidos dignos que fueran agradables al rey. Es decir, ya están bien maquilladas, ya están bien limpias, bien bañadas, bien perfumadas. Ahora hay que poner el vestido. De modo que ahora vamos a hablar precisamente de ese vestido digno. ¿Está bien? ¿Están conmigo? Sí. ¿A qué nos referimos con un vestuario digno? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un vestuario digno? Vamos a recordar un poquito la simbología que hemos venido hablando. Dijimos que en esta historia, Cristo, el rey Asuero como rey, hay una simbología con Cristo como rey. Es donde estamos sacando eso. Y Esther simboliza a la iglesia, es decir, a cada una de las creyentes de ustedes mujeres y cada uno de los creyentes varones. A eso se está refiriendo, ¿no? Y que como creyentes tenemos que morir a nosotros mismos y tenemos que resucitar a una nueva vida. Ya entonces hablamos de la preparación digna, la importancia de esta. Ahora vamos a ver la importancia de este vestuario digno con el que cada uno de ustedes y cada uno de ustedes varones tenemos que ser presentados ante el rey. No puede ser cualquier vestido. Comúnmente cuando hay una boda colectiva, y si nunca les pide a uno un vestido blanco, no, todos tienen que venir de blanco, porque pues ya muchas parejas tienen años de estar juntos, tienen hijos, ya se casaron ante las leyes humanas, y lo único que tienen que hacer es regularizar su relación con Dios, y no necesariamente tiene que ser un vestido así. Pero cuando es una boda en lo natural, una boda donde una pareja de novios se han comprometido, hicieron un pacto y ahora
van a hacer ese pacto delante de Dios. Pues bueno, el vestido blanco tiene un gran simbolismo, un gran símbolo, esa es la verdad. Ahora, no debe de ser cualquier vestido con el que seamos presentadas ante el rey o presentados ante el rey. La analogía del vestido, fíjense bien, la analogía del vestido, que es lo que vamos a estar viendo en esta mañana, que me tocó a mí, nos habla de la clase de vida, la clase de conducta, de acciones, de obras con las que nos vamos a presentar ante el rey. Por ejemplo, vamos a leer 3 pasajes que nos dan una idea de personas que ya están en la presencia de Dios. Apocalipsis 19:13 dice: y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Cristo, el Cordero de Dios, que con su sangre nos ha limpiado, ¿verdad? Pero luego en el verso 14 dice: y los ejércitos celestiales, ¿cómo estaban vestidos los ejércitos celestiales? Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Bueno, aquí ya está un ejemplo que nos está presentando que la presencia del Señor y la presencia ante el Rey no puede ser con cualquier vestido. El vestido con el que nos tenemos que presentar tiene que tener este simbolismo, un vestuario de lino fino, blanco, limpio y resplandeciente. Otro pasaje, Apocalipsis 7, versículo 13 al 15. ¿Qué estamos haciendo? Estamos viendo el tipo de vestuario con el que nos tenemos que presentar ante el Rey. Aquí ya están personajes que están ya en la presencia del Rey. Apocalipsis 7:13. ¿Listas? ¿Listos? ¿Varones? Nomás uno, pero bueno, está bien. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas, dígame cómo eran las ropas, blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han, ¿qué han hecho con las ropas al lavarlas? Otra vez, la relación con lo blanco, ¿verdad? Las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Un último pasaje, por favor, que es Apocalipsis 3:5. Recuerda que lo que estoy haciendo es darnos una idea con qué tipo de vestido vamos a presentarnos ante el Rey. Estas son personajes que ya están frente a él. Apocalipsis 3:5 dice ahí: el que venciere. ¿Quién? Está hablándole a una iglesia, ¿no? Y a la iglesia que se está dirigiendo, después de darle ciertas palabras, casi al final siempre de cada iglesia habla de esto. Y en esta iglesia dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quiero decirles una cosa, Esther venció. Esther fue una mujer, como mi esposa nos mencionó en la enseñanza pasada, que tuvo que enfrentar grandes desafíos. Es más, ella arriesgó su vida de presentarse en el patio ante el Rey cuando no era permitido. Quien lo hiciera era pena de muerte, pero lo tenía que hacer Esther, porque ya el Rey había dado un edicto, una orden, que todo judío en el reino tenía que morir, y ella era judía, Esther. Así que arriesgó su vida, se presentó
de una manera de humillación ante el rey, pero no lo hizo con cualquier vestido. Lo hizo con el vestido digno con el que la vistieron para coronarla como reina. Y ella venció, como dice este pasaje de Apocalipsis: al que venciere, se le pondrán vestiduras como blancas. Entonces fíjense, hermanos y hermanas, ustedes ya han sido bañadas, limpiadas, perfumadas, maquilladas, ya están listas para la boda del Cordero, pero falta el vestido. Es necesario el vestido con el que se debe presentar o se deben presentar o nos debemos presentar ante el Rey. Las vestiduras blancas de todos estos pasajes que hemos leído representan la pureza, representan la limpieza, representan la consagración, representan la obediencia a los principios del Señor, que nos va a llevar a actuar y a hacer las obras que Jesús quiere que hagamos. No para salvación, escúchenlo bien, no obras para alcanzar la salvación, porque ya nos hemos muerto a nosotras mismas, hemos tomado la decisión de seguir a Jesús, ya hemos resucitado a una nueva vida. Jesús nos ha dado una nueva vida, ¿sí o no? Ahora el vestuario nos habla de qué vamos a hacer con esa nueva vida. Y esa nueva vida habla precisamente de obras. Voy a leer un texto donde Jesús habla claramente cómo tiene que ser presentada la novia ante el rey. Y es un texto que habla del ejemplo del marido que debe de amar a su mujer. Vaya conmigo, Efesios 5:25. Dice: maridos. ¿A quién está hablando la escritura? A ver, levanten la mano todos los maridos que hay esta mañana aquí. 1, 2, 3, 4, 5, ya otros ya se fueron, pero ya pueden bajar. Pero nos está hablando el Señor a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres como te dé la gana. ¿Sí dice así? Maridos, amen a sus mujeres y trátenlas muy mal. ¿Así dice la Biblia? A ver, varones, ayúdenme, maridos. ¿Así dice la Biblia? Maridos, fíjense el modelo, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego nos da un ejemplo. ¿Para qué Cristo se dio a sí mismo por ella? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa. ¿Cuándo ha visto una novia que va a casarse, que traiga su vestido blanco, su velo blanco, que está ilusionada para llegar con el novio y dice: tengo ganas de una birria? ¿Sí conocen la birria acá en Reynosa? Digo, no sé si acá la conozcan, pero la birria, pues allá en Guadalajara, es un platillo muy rico, ¿verdad? De carne de ternera con salsa roja. Entonces, para que se den una idea, ¿verdad? Una salsa muy deliciosa, es un platillo con caldo, ¿verdad? Pues fue un caldo con la carne bien rica. Y entonces imagínense a la novia que va a la birrería del Checo, ¿no? Entonces llega ahí y quiero un plato de birria de pura carnaza, sírvanmelo antes de irme a casar. Y ahí está la novia comiéndose su birria. Y le entra. Y cuando menos se imagina, todo su vestido se le ha manchado de bien. ¿Ustedes creen que la novia va a ir bien feliz a su boda?
¿Qué tendría que hacer la novia para no ensuciarse? Cuidarse. A ver, ¿se cuidaron ahorita? ¿Ustedes se cuidaron ahorita o le entraron bien duro? Otros te repitieron hasta platillo. Algunos ya están así. Pero bueno, está clara la analogía de Cristo. Cristo no va a recibir una novia con un vestido todo arrugado, todo manchado, todo lleno de áreas en la vida donde, ¿qué? Así soy yo y así me tienen que amar. Y es para uno y para otro, ¿eh? No crean que nomás es para ustedes, hermanos. Aquí hay hombres y es para nosotros también. Para los dos. Porque ambos representamos la novia de Cristo. Escúchenme, voy a tratar de ser lo más explícito posible para entender la importancia del vestuario. Ya hemos tomado la decisión de negarnos a nosotros mismos. Ya hemos recibido del Señor el entendimiento de la gran necesidad de nuestra vida de resucitar a una nueva vida. Ahora es muy importante el vestuario. La vestimenta, fíjense bien, ha desempeñado un papel muy importante en la historia de las relaciones de Dios con la humanidad. Muy importante la vestimenta. Por ejemplo, Génesis 3, vamos a ver desde el principio. Génesis 3, versículo 7 en adelante. ¿Cuántos saben que aquí aparece el primer vestuario que el hombre inventa? No, si no lo sabía, hoy lo vas a ver. ¿Listos? Génesis 3, verso 7. Génesis 3, verso 7. Adán y Eva han desobedecido a Dios. Y miren lo que sucede una vez que desobedecen a Dios, de no tomar del árbol que Dios les había prohibido. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿De quién? Varón y mujer. Ese fue el matrimonio diseñado por Dios. No hombre con hombre ni mujer con mujer. Varón y mujer. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿cómo estaban? Desnudos. Entonces, mira el primer vestuario. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí está el primer diseño de vestuario del hombre. El vestuario externo, quiero que entiendan aquí, desde aquí el primer vestuario del hombre nos da ya una idea que el vestuario externo, en el simbolismo que estamos hablando, siempre va a simbolizar realidades internas. ¿Qué va a simbolizar el vestuario externo? Realidades internas. En este caso, ¿qué estaba mostrando este vestuario de una realidad interna? ¿Qué estaba mostrando? Las obras del hombre, de Adán y Eva, que habían pecado ante Dios, habían abierto sus ojos, que fueron conscientes de que se encontraban desnudos, y la vergüenza los llevó a confeccionar la primer ropa. Cosieron hojas de higueras para tratar de cubrir sus cuerpos delante de ¿quién? Hay mucha gente que trata de cubrir su vida interna con sus actos, con sus obras. Yo no estoy tan mal. Yo no ando peleando con las vecinas, ni ando chismeando. Yo estoy bien. Y a veces creen que con lo que están haciendo son hojas de higuera solamente. Es un vestuario que está hablando de una realidad que hay en tu interior. ¿Me explico? Aquí nosotros estamos viendo claramente que este vestuario de Adán y Eva está relacionando su vestuario con sus obras
humanas. Las obras humanas, las obras que el hombre trata de hacer para tratar de cubrir su vergüenza delante de Dios. Pero la Biblia enseña que las obras de los hombres, las obras humanas, por muy buenas que el hombre quiera mostrar para cubrirse ante los ojos de Dios, esas obras en la Biblia son consideradas como trapos de inmundicia delante de sus ojos. ¿Qué es un trapo de inmundicia cuando la Biblia habla? Es como hoy, ¿verdad? Que las mujeres cuando tienen su ciclo usan hoy toallitas. En aquel tiempo estas toallas se usaban precisamente cuando una mujer menstruaba. Entonces pueden imaginarse cómo quedaban aquellas toallas. Y esos son los trapos de inmundicia que está hablando aquí. A eso se refiere. Las obras del hombre son como esos desechos delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre siempre va a tratar de cubrir su vergüenza, de excusarse delante de Dios, que no necesita entregarle su vida a Dios, que no necesita consagrarle su vida a Dios, que no necesita a Dios incluso, porque puede hacer supuestamente, entre comillas, esas buenas obras que le hacen estar bien aparentemente. Pero también en esta historia de Génesis, fíjense bien, aunque el hombre confeccionó su primer ropa con un simbolismo de una realidad interna, ¿cuántos saben que Dios es un Dios de mucha misericordia? Un Dios lleno de gracia hacia nosotros, como nos hablaba mi esposa hace un momento, gracia y obediencia. Damos gracias a Dios porque Dios en su misericordia y en su gracia no nos abandonó aunque estábamos perdidos en nuestras obras, en nuestro ropaje humano, sino que Dios confeccionó y diseñó el vestuario ideal para presentarnos delante de Él. Génesis 3, versículo 21. Aquí comienza este vestuario. Ellos se pusieron hojas de higueras, pero Dios les enseñó que eso no servía adelante para presentarse delante de Él. Y Él confeccionó un ropaje que era el ideal para poderse presentar ante Dios. ¿Lo tienen en Génesis 3:21? Dice ahí, y Jehová Dios hizo, quiero que subraye eso, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y qué hizo? Los vistió. Los vistió. Si tú quieres presentarte mujer ante el rey, si tú varón te quieres presentar ante el rey, tienes que dejarte que el que ponga ese nuevo vestido sea Dios. El vestuario no lo puedes poner tú. El vestuario, el diseño perfecto, ideal para presentarnos ante Dios, ante el Rey, es el vestuario de Dios. ¿Qué significa este versículo? Este acto que acabamos de ver en Génesis 3:21, damos gracias a Dios porque el tener toda la Biblia, el compendio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nos da la revelación de entender precisamente este versículo. Si solamente tuviéramos como los judíos el Antiguo Testamento, no entenderíamos. Pero hoy tenemos el complemento que es el Nuevo Testamento, el cumplimiento del Antiguo Testamento, y por eso podemos entender esto. Este acto de Dios nos sirve a ustedes mujeres y a nosotros los varones, nos sirve como una imagen de nuestra incapacidad en primer lugar, una imagen de nuestra incapacidad de poder vestirnos de tal manera que nosotros, por nosotros mismos, podamos expiar nuestros pecados por nosotros mismos. Eso es imposible. ¿Qué es? No se puede.
No hay hombre alguno, por muy moralista que se la dé, que su vestuario le dé la capacidad para expiar sus pecados ante los ojos de Dios. No existe eso. El hecho, fíjense bien, de que Dios tuvo que sacrificar un animal para vestir a Adán y vestir a Eva, habla de que hubo un derramamiento de sangre. ¿Qué hubo? Lo único que puede cubrir la vergüenza de nosotros y vestirnos correctamente con vestiduras blancas es el sacrificio de Jesús. Lo único que puede cubrirnos delante de los ojos de Dios, nuestra vergüenza, es precisamente la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este versículo que leímos es una prefiguración del sacrificio final de Cristo. Una prefigura. Ya desde Génesis Dios le estaba dando a Adán y a Eva una prefigura de cómo la humanidad podría ser salvada de la condenación y ser vestida con un vestuario blanco, lino fino, vestiduras blancas. La incapacidad del hombre llegó a que era necesario que el Hijo de Dios viniera a esta tierra, se hiciera hombre, ocupara nuestro lugar en esa cruz del Calvario y derramara su sangre por nosotros. Y mire el vestuario donde comienza, Filipenses 2, versículo 5 al 8. Aquí comienza este vestuario con el que tú y yo debemos obrar, operar, actuar. Estas son las obras que deben surgir de este vestuario con el que se nos ha vestido. Filipenses 2:5, ¿lo tienen? Vamos a hablar de Cristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, dime qué hizo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto que acabamos de leer debe de ser el resultado de Dios vistiéndonos a nosotros. Es una parte de tantas cosas en la Escritura. Haya pues en vosotros este mismo sentir. No está hablando de sentimientos. La palabra sentir en el texto griego aquí significa haya pues en vosotros este mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál pensamiento hubo en Cristo Jesús? Que lo llevó a mostrar con sus acciones, con sus obras. ¿Cuál pensamiento debe de haber en nosotros si nosotros dijimos que hemos resucitado a una nueva vida? Entonces tenemos que pensar como Él, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Número uno, Él era Dios, Él era el Hijo de Dios y no le importó ser Dios, no le importó ser la segunda persona de la Trinidad y venir y tomar una actitud de humildad y actuar con humildad. ¿Qué tan humilde estás actuando, mujer? ¿Tienes familia? ¿Tienes vecinos? ¿Cómo estás actuando, varón? ¿Con humildad? ¿O ya se te subió, verdad? Ya perdiste el piso, como decimos en Guadalajara. ¿Ya crees que eres alguien muy importante? Él era Dios.
y no se aferró a ser Dios. Oh, yo soy Dios, me tienen que tratar como quien soy. ¿Qué lecciones nos da Dios? ¿Cómo debemos presentarnos ante el Rey? ¿Con qué vestido? El vestido de lino fino, blanco, resplandeciente, comienza por obras de humildad. Yo no consigo, mis hermanos, créanmelo, hasta el día de hoy le doy gracias a Dios y le pido a Dios, nunca permitas en mi vida, en ningún momento, que me salga de tu humildad, porque yo no soy nadie. Si tú, siendo Dios, lo hiciste, ¿quién soy yo para hacerlo? ¿Quién somos? Lo que hagas, mujer, lo que hagas, si te toca trabajar tu casa, hazlo con humildad. Bájale. Ves que no sabe cuánto hice en la casa, ves que no sabe lo que cuesta el niño y esto y aquello. Y sí es cierto, yo una vez con mi esposa, yo lo viví, cuando yo perdí mi vista, yo la perdí la vista 4 años, y cuando me habían operado el primer ojo en un trasplante de córnea que recuperé, tardé 1 año para recuperar mi visión. Y yo recuerdo que nos pusimos de acuerdo, y mientras recuperaba mi visión completa, dijimos, bueno, ella todavía estaba en la clínica que era de su papá, ella se iba a ir a trabajar allá con sus hermanos, y yo me iba a hacer cargo de los niños. Lo que ella hace en casa. ¿Qué hacen desde temprano que se levantan? Pues hacer el desayuno, su lunch, arreglarlos para llevarlos a la escuela, y luego regresan de la escuela y hacer la comida, alistar la comida para tenerla lista, ¿verdad? Y luego ya llegó mediodía, ya quiero descansar, pero no hay chance porque ya llegaron y hay que servirles de comer a todos. Y luego ya que acabaste de comer, hay que lavar todos los trastes, y luego, la tarea de los niños, a sentarte a hacer la tarea de los niños. Y luego ya que hiciste la tarea de los niños, llega la noche y llega iba a decir llega el varón, pero aquí llega la mujer. Híjole, yo solamente aguanté 6 meses. Le dije, no, te cambio. No fuimos hechos para eso, pero sí te ayudo. Te cambio, pero sí te ayudo. Pero miren, hermanas, aunque así sea el ritmo de vida de ustedes tienen que aprender a tener este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Humildad. Y la humildad no se caracteriza echando en cara lo que haces. La humildad no se caracteriza ni del hombre, es que vengo bien cansado, tuve un día tan pesado, y si supieras el jefe que me tocó el día de hoy, híjole, y estuvo bien. No importa quién sea. Yo llegué muchas veces con mi esposa así, porque me acuerdo que me tocó una vez alguien que, híjole, me estaba haciendo la vida y me estaba yendo muy bien en el trabajo. Y llegué, ¿sabes qué, mi amor? Voy a renunciar, ahí nos vemos. Y mi esposa, tranquilo, Nerón, tranquilo, primero a bajarle, ¿no? Humildad, tranquilo. Luego ya me hablaba con palabras de sabiduría. Dios te está bendiciendo, no dejes que te roben la bendición. Bendícelo. Tú sigue haciendo tu trabajo como lo estás haciendo, sea obediente en lo que haces, y si Él dice cosas, mira, que no te afecten, porque sabes tú quién tú eres y lo que estás haciendo. ¿Sí o no? Sí, échale ganas. Humildad. Si yo me hubiera puesto a alegar, es que chiste, a ver, ponte en mi lugar, enfréntalo, porque así somos, ¿no? Luego las mujeres y los hombres luego sacamos la excusa, ¿sí o no? ¿O estoy equivocado? A ver, háblenme, por favor. Participen conmigo para sentirme que no estoy solo. Así es, siempre buscamos una excusa. Siempre. Pero aquí está Cristo poniéndonos el gran ejemplo. Él era Dios y no se aferró a lo que Él era. No te aferres a quien tú eres, mujer. Es
que yo valgo. Sí, sí, vales mucho y lo vales ante los ojos de Dios. Y si tú, iba a decir una palabra pero si tu hombre no te está valorando como te debe de valorar, déjalo en manos de Dios. ¿Sabes quién le va a poner una buena? Dios. Pero que no te la ponga a ti también por meterte. Amén. Porque a veces muchas de ustedes están viviendo consecuencias porque se meten, porque no agarran la onda de que tienen que bajarme. Humildad. Y luego sigue diciendo, sino que se despojó a sí mismo. Bueno, ya hablamos ayer de eso. ¿Qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos, negarse a ustedes mismas, hermanas. Hay que negarse. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Imagínense, ¿saben lo que significa tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres? Él era Dios y tomó un cuerpo humano, se limitó a un cuerpo humano siendo Dios para vivir como un hombre, y vivió como un hombre, pero fue la persona más servicial. Siervo significa esclavo. Y Cristo nos dio un grande ejemplo como un esclavo sirviéndole a los hombres. Y nosotros en la primera ya pegamos el grito de nosotros. ¿Cómo? Pero es que no, espérame. Cristo nos está dando un ejemplo de cómo debe de ser el vestuario con el que nos vamos a presentar delante de Dios. Este es el vestuario. Este es sirviendo. Miren, no se imaginan a mí todo esto cómo me ha servido en lo personal, porque he aprendido a servir a mi esposa, he aprendido a servir a mis hijos. A veces cuesta. Yo me acuerdo, mi hijo, a veces el que vive en Chihuahua, que es doctor, es urólogo, se fue a hacer una paraloscopía allá a Chihuahua, ya se quedó allá, y luego un día, papá, puedes ir a la escuela a recoger, a tramitarme todo lo de la titulación, y yo acá con muchas actividades y cosas que hacer, y acá luchando en mi carne, y ay, ¿por qué no viene? ¿Por qué no tramita? Y ya tanto tiempo, y acá luchando en mi carne, pero solamente a mí me pasa, a ustedes no. Yo estaba luchando y Dios me hablaba: siervo, ¿qué tengo que ser? Enséñale a tu hijo a ser siervo, a servirles en todo lo que ocupen, sírvenlo. A veces viene y me quedo sin carro porque ahí está mi hijo, órale. Pero también él me lo dejó. Y dice, también él se despojó, ¿no? Se despojó, me tengo que despojar, no. Pero así es, siervos, en todo lo que se ocupe. A veces me va a costar hacerlo, pero lo tengo que hacer. Ese es el vestuario con el que me voy a presentar delante de Dios. Y luego dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Yo creo que aquí hay una área que a muchos nos cuesta mucho trabajo. Mi esposa decía algo bien cierto, fíjense bien: humillarse a sí mismo, no lo malinterprete. Humillarse a sí mismo no significa que dejes que te maltraten. Yo he tenido muchas consejerías allá en la iglesia de mujeres que vienen y el esposo las ha golpeado, y les digo: dile a tu marido que venga, que se ponga conmigo, a ver si hace lo mismo. Digo, y claro, se lo digo de broma, porque no me voy a poner a pelearme como el Canelo. El Canelo ese, ¿cómo se llama? ¿Canelo qué? Ese, pues, ese. No, pero estoy hablando que no es de gusto, no da alegría. Porque si es de cobardía un hombre levantarle la mano a una mujer, pero seguro ese hombre en su pasado vivió una vida de violencia. Téngalo por seguro, porque el trasfondo que traemos lo manifestamos. Pero no hay que permitir.
Pero no quiere decir que el no permitir, oye, no me levantes la mano, no, a lo mejor te va a decir que no eres una buena para nada, que no le hagas caso, porque hazle caso a lo que el Señor dice. El Señor, ¿qué te dice? Eres como la niña de mis ojos. Eres un tesoro para mí, dice el Señor. Pues eso créele al Señor, no es lo que diga el otro Señor. Pero sí, eso no es excusa para no humillarse a sí mismo. ¿Me explico? Porque a veces, lo que más cuesta es humillar. De verdad cuesta. Nosotros estamos pasando una situación muy, no les puedo decir, pero muy difícil, no como pareja, como familia, ante una situación, la estamos pasando cañón, decimos, bien difícil. Pero ¿saben a dónde nos ha llevado esa situación difícil? A humillarnos a nosotros mismos. A eso nos ha llevado. Y yo digo, Señor, si esto es para eso, adelante, echa. Y no se me olvida, porque yo traigo un pasaje en la cabeza, aquel pasaje de Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7, que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad a Él, el cual tiene cuidado de vosotros. Y ahí estoy, Señor, aquí estoy humillado, no soy nada, no soy nadie, lo que tú quieras hacer con mi vida, hazlo, no me importa, pero aquí estoy, haz de mí lo que quieras, y haz de mi casa lo que quieras, o sea, de mi esposa, mis hijos, haz lo que tú quieras. Dios está haciendo cosas, pero aquí Jesús nos da esa lección. Yo repito, si Él se humilló, ¿por qué nosotros no nos humillamos? ¿Por qué nosotros muchas veces nos sentimos tan orgullosos, tan soberbios, como si fuéramos gran cosa? No lo entiendo. ¿Acaso es necesario que Dios tenga que tratar con nosotros de tal manera para ser humillados? Fíjense lo que dice el texto: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, toma la acción de humillarte y no esperes que Dios te humille, porque es peor que Dios te humille a que tú busques y te humilles delante de Él. Ahí está Cristo enseñándonos. Y por último, habiendo sido obedientes a la muerte y muerte de Jesús. Quiero decirles una cosa: esta muerte de Jesús fue la muerte más vergonzosa que pudo haber en la historia. Un inocente muriendo en el lugar de puros culpables. Pero Él murió siendo obediente. Ese es el vestuario. ¿Cómo nos vamos a presentar ante Dios? No obedeciendo, y todavía aferrados a no obedecer, a seguir en el burrito en el que estás montado, ni siquiera caballo, el burrito. No, ya, bájate. Mejor sé tú el burrito que cargó a Jesús cuando entró a Jerusalén. ¿Sí o no? ¿Sabes qué es ese burrito que cargó a Jesús? Una persona bien humillada, una persona bien humilde. Y Señor, yo quiero ser ese burrito. Esa es la razón principal del nuevo vestuario que Dios nos proporciona, tanto para la mujer como para el hombre, para que podamos tener un vestuario digno. Nadie lo puede hacer de esa manera, solamente Dios es el que hace ese vestuario. Recuérdenlo, como Adán y Eva hicieron un vestuario e inmediatamente Dios les dijo: no, así no, ese es el vestuario que ustedes deben de tener. En la Biblia, la ropa blanca siempre simboliza pureza interior, limpieza interior. Por ejemplo, cuando Jesús llevó a sus 3 discípulos, ¿verdad?,
Jacobo, Juan y Pedro al monte, ¿verdad? Y se transfiguró. ¿Con qué vestidos lo vieron? Dice ahí en Mateo 17:2, se hicieron blancos como la luz. ¿Vestuarios qué? Blancos. En el libro de Apocalipsis vemos que se notan las vestiduras de aquellos que están en el cielo con vestiduras blancas. Por lo general, siempre se nos hablan vestiduras blancas que tienen relación con el vestuario con el que se debe uno presentar ante Dios, ante el Rey. La ropa es una de las grandes necesidades, tanto en lo básico como en lo espiritual, que debemos tener. Por ejemplo, Jesús enseñó a sus discípulos que antes de buscar la comida y el vestido, buscaran el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque les estaba hablando del vestuario espiritual con el cual se presentarían ante el Rey. ¿De qué sirve un vestuario lujoso de las mejores marcas, verdad? Y mira, y la camisa que compré, y el vestido que compré, es Gucci, y es esto otro, y Gucci, yo diría también. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9 al 10. ¿Seguimos hablando, hermanas? ¿Quieren que seguimos hablando o ya le paramos? Las manos se levanten. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9. Escuche, a las mujeres les está hablando. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa, ¿cómo? Decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino ¿cómo quiere que te vistas? Sino con buenas, dígalo fuerte, con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Obras buenas. ¡Wow! Ese sea tu vestuario decoroso, no un vestido todo lujoso, costoso, dice ahí, sino tu carácter, tu conducta. ¿Cómo eres, mujer? ¿Cómo estás tratando a ese varón? ¿Cómo estás tratando a esos hijos? Y tu varón también, ¿cómo estás tratando a tu mujer? ¿Cómo estás tratando a tus hijos? Ese es el vestuario que a él le importa, no el de afuera. Yo a lo mejor me pueden ver acá mi corbata, ¿verdad? Cada vez que predicamos con saco, con traje. ¿Pero eso qué? Es formalidad. El vestuario que importa es el que está dentro. El vestuario que importa es saber cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, mujer, cómo tratas a tu esposo, cómo tratas a tus hijos. Ese es el vestuario que está hablando aquí. Cristo está diciendo, no se centren en lo externo, concéntrense en lo de adentro. Porque hay mujeres, mis hermanos, miren, hablando hasta el vestuario en lo natural, ya lo dijo mi esposa el día de ayer, pero en el vestuario en lo natural hay mujeres que nada más al evento vienen bien guapas, bien vestidas, bien arregladas, y su vestuario, sus uniformes, y wow, y la verdad que bien se ven, pero nomás llegan a su casa, se quitan todo y la playerota esa toda arrugada, toda fea, toda. ¿Qué es eso? Se levanta el marido y te ve con los pelos parados y con esa playerota, ¿verdad? Y se va a trabajar, y luego regresa a las 5 de la tarde a comer y sigue con los pelos parados y la playerota. ¿Y qué es eso? Pero tú también, varón, por favor, también vístete bien, ¿verdad? Vas y trabajas y llegas y pues échate un bañito para que no vayas a puro, hazte para allá, que parece que traes ese, el que le echamos a las cucarachas, ¿verdad? Y espanta. No. Mujeres, el vestuario externo, en lo natural,
tiene que manifestar la realidad interna de tu corazón. Yo llego a la casa y le digo, ¿qué? Vamos a ir, amor, vamos a ir al cine, ¿o qué? Porque el diario llego bien arregladita, bien perfumadita. ¿Qué te sirvo? Le digo, y así era mi mamá, mi madre, mi madre hacía la comida con tacones, con medias y perfumada, bien perfumada. Digo, pues ahora vas a ir, jefa. A lo mejor exageraba con sus tacones, ¿verdad? Porque imagínense estar en la cocina picando la verdurita y todo, pues se ocupa algo más descansado, ¿no? Pero no algo bien guango todo, no. Yo creo que tiene que haber un equilibrio, pero lo más importante, mis queridas hermanas, es su actitud, es su comportamiento. Si tú dices que ya viene el rey, si tú le dices, Señor, ven pronto, ya te quiero recibir. ¿Y cómo sabes que te va a recibir si tus vestiduras están manchadas? Y sigues con acciones y actitudes y obras que no son las que Él te pide. No es el vestuario de Dios, es tu vestuario. Te pusiste hojas de higuera y sigues prefiriendo las hojas de higuera que el sacrificio de Jesús. Así que, mis hermanas, que su vestuario, su vestimenta sea digna, de manera que lo que hay en su corazón se vea reflejado en sus buenas obras todos los días, que se note, que se vea, que lo vean tus vecinos. A mi esposa, ella tiene unas amiguitas ahí que desde el colegio de mis hijos se juntan, y le digo, ¿a qué vas con esas paganas? Y luego me dice ella, no, voy a compartirles la palabra de Dios, siempre aprovecho y les comparto la palabra de Dios, y siempre a veces le hablan, ay sí, tú y tu marido, ay sí, tú y tu marido, ¿a poco no así es contigo, verdad? Sí, es bien mandilón, no es esa palabra correcta, pero sí es la verdad que hemos aprendido que nos tenemos que dar el lugar correcto, porque la Biblia nos enseña a darnos ese lugar correcto el uno al otro. Porque así es. Si no, ¿en qué se va a diferenciar de ellas? ¿O en qué va a diferenciarse aún de aquellas que van a la iglesia, que se dicen cristianas o que se acercan para pedirle un consejo? ¿Cómo se va a diferenciar de ellas? Y si les habla y les dice, no, mira, trata a tu marido así, atiéndelo así, hazle esto, hazle piojito de vez en cuando, arríbale sus pantuflitas, hazle una rica comida, si ella no lo hace. ¿Ustedes creen que es correcto? Si la esposa ministrara a una mujer así, ella no lo hace. Entonces pensemos bien, de verdad queremos presentarnos con el vestuario que Dios ideó ante el Rey, tenemos que hacerlo correctamente como Él lo dice, así lo dice Dios, no lo digo yo. Son buenas obras que nacen de una vida, fíjense bien, estas son buenas obras que nacen de una vida comprometida, entregada y obediente al Señor. Estas buenas obras son mucho más valiosas que cualquier traje, que cualquier vestido costoso y de la mejor marca que pudiera existir. Yo conozco a muchos hombres que están clavados en las marcas, y cristianos, y diario los ves y aquí yo les digo, traes ahí tu puerquito, y no es el puerquito, es Brook Brothers, así se llama la marca, algo así, ¿no? Y es un borreguito, y ahí la traen, ¿no? Y digo, ¿de qué sirve el Brook Brothers si tú eres un mal brother? ¿Sirve de algo? ¿De qué sirve? O sea, no está mal si quieres comprar esa marca, o no está mal que compres lo que tú quieras, no está mal. Lo que está mal, mis hermanos, es que le demos más importancia a eso que a nuestras buenas obras que deberíamos estar presentando, porque somos nuevas criaturas, porque
porque tenemos una nueva vida que proviene de Dios, proviene de Cristo. ¿Y cómo el mundo va a conocer esa nueva vida si no la ve en nosotros? ¿Cómo? Así que desde la creación, Dios es el gran diseñador del vestido que debemos portar para llegar al día de la boda. Ese es el vestido que debemos portar. No el que nosotros pensamos, no el que nosotros nos imaginamos. Este vestuario tiene la característica que debe ser un vestuario que se relaciona con una palabra clave: pureza. ¿Con qué? Pureza. Y te voy a hablar de un pasaje nada más. Con esto voy a culminar el mensaje de hoy. Un pasaje donde habla de obras que tenemos que llevar a cabo, pero obras que son de pureza. Ven conmigo a Primera de Timoteo, por favor, capítulo 4, versículo 12. Ninguno. ¿Quién? Ninguno. Dice lo que está diciendo esta palabra. Ninguno. ¿Tu vecino? Entra ahí. ¿Sí o no? ¿Tu vecino entra en esta palabra? ¿Tu casa entra en esta palabra? ¿Tu familia, la que no vive contigo, que son tus hermanos, tus padres, si viven, entran ahí? ¿Tus amigos? Pero cuando dice ninguno, se está refiriendo a cualquiera que está alrededor de mí. Ninguno tenga en poco tu juventud. Digan gracias a unos que estén grandes. Gracias por esa palabra de juventud, ¿verdad? Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sin embargo vea lo que dice: sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. La palabra pureza tiene que ver con estas características. Este es un vestuario digno. Hay mucho que hablar del vestuario en la Biblia, pero yo te voy a hablar de esto. ¿Qué quiere decir aquí entonces? Que el vestuario que debemos portar, mujeres que debes de portar para ser presentada ante el rey, como Esther fue presentada con ese vestido, y que el rey la aceptó y la coronó como la reina. Una de las primeras cosas es que seas puro en tus palabras. Pura en tus palabras. Que quites de ti toda mentira. Que quites de ti todo chisme, todo falso testimonio, palabras ofensivas, palabras violentas, palabras hirientes, palabras de incredulidad, palabras de engaño. Quita de tu boca cualquier palabra que no sea pura. ¿Cómo hablas? Dime cómo hablas. Desde que te levantas en la mañana, bendices. ¿Qué mensaje le das a tus hijos desde la mañana? A mí me goza porque tenemos un WhatsApp, quizás muchos de ustedes lo tengan, tenemos un WhatsApp como familia, y le ponemos familia dueños, y diario temprano en la mañana, la primera que nos están mandando un mensaje de palabras de pureza. ¿Quién creen que es? Mi esposa. Es la primera que luego tempranito, antes de que todos se levanten, ya así manda su mensaje, y desde ahí empezamos cada uno, desde yo respondiendo, hablándole a mis hijos, hablándole a mi esposa, y luego mis hijos hablándonos a nosotros, palabras de pureza. Dice Efesios 4:25. Este es el vestuario. Por lo cual, desechando la mentira. ¿Qué tenemos que hacer? Hacerlo a un lado. Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos. ¿Saben qué significa cuando dice somos miembros los unos de los otros? Mire, nunca se ponga en el papel de decir,
A lo que voy es esto: un día nos vamos a necesitar unos de otros. De verdad, un día. Ahora que pasó la pandemia y mi esposa se enfermó, yo le dije, ¿sabes qué? Después de que había pasado todo, le dije, yo sé que ayuda mucho en un tiempo como el que se pasa un gran caldo de pescado con camarón. Y ¿sabes qué? Lo vamos a hacer cada vez que se pueda, con familias que tuvimos unos vecinos y le hicimos un caldo de camarón con pescadores, deleítense. Tuvimos a otros hermanos y se lo llevamos. ¿Y saben por qué? Porque esa es la actitud que tenemos que tener. Un día a lo mejor nosotros lo vamos a necesitar. Y lo necesitamos porque vimos cuánta gente nos apoyó en el tiempo de mi esposa. Efesios 4, 29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Ninguna palabra salga de tu boca, sino la que es buena para la necesaria edificación. Si vas a hablar una palabra de ofensa, de maldición, mejor ponte un cierre. Mejor no hables. Evita y aprende a hablar palabras que edifican. Tú eres cristiano, tú eres una hija de Dios. Dios te ha dado una nueva vida y no puede ser posible que al darte todavía a Cristo una nueva vida, tú sigas hablando palabras corrompidas. La verdad es triste, mis hermanos. Yo en la iglesia me he topado con mujeres que de verdad, híjole, no puedo. Una vez me acuerdo, estaba parado en la puerta de ingreso de la iglesia y así en una calle que viene así, da directo a la iglesia, no era la avenida, era una callecita, y venía una mujer con sus hijos, pero los traía, híjole, así como agarrándolos de la oreja, y bola de mocos, y les hablándoles bien feo, ¿verdad? Yo lo estaba viendo y dije, no puede ser. Y su marido venía atrás, hablándole también. Pero nomás entraron a la puerta de la iglesia. Hola, hermano, Dios les bendiga, aleluya. Mis amores, váyanse a sus salones, mis amores. Dije, esta le voy a pegar el libro de Mateo, capítulo 23, en toda la espalda. Para que lo porte y lo aprenda. ¿Saben cuántas veces Jesús les dijo a los fariseos, hipócritas? Un montón de veces. Es que no es posible, mis hermanos, no es posible. Y digo, no es posible, pero sí sucede. ¿Cómo? Hay mujeres disque creyentes, pero bien incrédulas. ¿Sí saben lo que significa eso? Disque creyentes, pero bien incrédulas. Viene la consejería y luego, no, ¿crees que Dios puede cambiar a tu marido, sí o no? O eres creyente o eres incrédula. Así de simple. No hay un intermedio, no hay mitad pescado y mitad, no hay sirenas, para que me entienda, ¿verdad? Aunque salió la película de la sirenita y no hay sirenas, no existen. Mitad pescado y mitad cuerpo humano, no hay eso. O eres o no eres. Y cuando llegues ante el rey va a ver tus vestuarios, va a ver tus obras y va a decir, ¿son obras de alguien que nació de nuevo? ¿O es alguien que está haciendo obras que no nació de nuevo? Fíjense, hasta en Mateo 7, en el verso 22 lo dice, cuando dice, muchos, en aquel día muchos me dirán. ¿En cuál día? En el día del juicio, el día que te presenten ante el rey. En aquel día muchos me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos milagros? Y el Señor dice, yo les diré, apartados de mí, hacedores. Fíjense. ¿Por qué? Porque no nos conocía el Señor. Porque no demostraron que había realmente recibido una nueva
una nueva vida. Un día en consejería llegó un hombre joven con su mujer y la mujer estaba bien enojada, y bueno, usted sabe, en la consejería uno primero escucha y luego uno habla. Pues habló ella, pero habló pésimamente mal de su marido. Y luego él habló y el pobre como que ya lo tenía traumado porque apenas podía hablar. No, tranquilo, vamos por partes, despacio. A ver, yo te entiendo, háblame, desahógate, ¿verdad? Déjame ayudarte. Casi le da una así en la espalda para que hablara. Y ya me empezó a hablar y dice, no, es que mire, pastor, yo trabajo de tal hora a tal hora y hago mi mejor esfuerzo, pero lo que pasa es que gano tanto y traigo todo y se lo doy todo y no le gusta, quiere más. Y entonces ya volteé a verla a ella. Dije, a ver, hermano, ¿cuántos años tienen de casados? Tanto. 12, 13 tenían de casados. Cuando tú te casaste con él, ¿tú sabías el trabajo que él tenía? ¿Sí? Y lo aceptaste tal cual su trabajo, ¿no? ¿Qué le dijiste ahí en tus fotos cuando te casaste? Sí, pero pastor, es que no puede ser. ¿Qué quieres que haga? Si esa es la capacidad de él, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué lo forzas a hacer algo que él no puede hacer? Eso es lo que él te da, y lo que él te da cubre tus necesidades. Y primera de Timoteo capítulo 6 versículo 8 dice, teniendo sustento y abrigo, están contentos con eso. Ya pues sí se quedaron bien mudas, hermanos, Híjole, qué bárbaro. Yo tengo, fíjense bien lo que les voy a decir, mi esposa habló una realidad que nunca se le había oído hablar, se abrió su corazón y testificó algo que es una vivencia muy fuerte en el pasado de su papá. Y yo les voy a decir una cosa, cuando yo conocí a Lupita, ella era de una familia que no le faltaba nada a ella. Yo venía de una familia que desde los 7 años yo andaba en la calle vendiendo chicles, paletas, periódicos, haciendo esta clase de vida porque no me ajustaba los 20 centavos que me daba mi papá a la semana. Yo quería más dinero. Entonces crecimos en dos ambientes diferentes. Yo estaba estudiando mi carrera, yo soy ingeniero civil. Nunca ejercí mi carrera ni nunca me pida un proyecto y un diseño porque el hotel que hice se cayó, entonces mejor, por favor, ni me pida asesoría de eso, ¿no? No se crea, estoy bromeando. Pero sí estudié eso. Yo estudié ingeniería y un tiempo mi padre, como era ferrocarrilero, me metió a trabajar en el ferrocarril mientras terminaba mi carrera. Y en ese lapso, cuando yo estaba ya entrando a medias de la facultad, conocí a mi esposa y nos conocimos, pero ella era la que traía carro, no traía ni burro. Pero había conocido muchas mujeres del nivel que ella vivía, y hombre, qué bárbaras. Cuando yo la conocí, vi su sencillez, vi su forma de vivir, dije, híjole, qué buena onda si esta mujer me acepta. Nos casamos. Y antes de casarnos le dije, mira, esto es lo que yo estoy haciendo ahorita. Te prometo que me voy a esforzar porque nunca te falte nada. Te voy a tratar como una reina, le dije. Digo, un tiempo tuvimos a alguien que nos ayudara en casa y después el que le ayuda en casa es su servidor. Yo soy su sirviente todos los días. Pero la verdad, a mí me sorprendió toda la vida, hasta el día de hoy, el corazón de mi esposa, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Hemos pasado tiempos difíciles, en escasez, en el pasado, Dios nos ha llevado de gloria en gloria.
Pero hubo momentos complicados como la pérdida de mi vista, 4 años. Sin embargo, una mujer de Dios, una mujer de fe, una mujer ahí echándole todo y no exigiendo, no, ahora me tienes que, ahora me este vestido, y si no es esta bolsa, y si no esto, no, claro. Y no digo que no le gusten las cosas buenas, porque yo veo que se le antoja. Y créanme que cuando puedo, con todo mi corazón y de sorpresa se le doy. Pero así debe de ser la vida, no exigiendo, ¿verdad? Como esta mujer, no, es que él, y luego ella se metió a trabajar y resulta que le fue bien a ella y gana mejor ella que él. Imagínese ahora que gana más y antes, y ahora que gana más, lo pone peor. Es un bueno para nada, no logra nada, no hace nada. Híjole, qué terrible. Le dije, oye, ¿cuántos años tienes viniendo a la iglesia? No, pues 10 años. ¿Y no has oído la palabra que se predica todos los días? Es que es increíble, a veces nos pasa. Hemos oído miles y miles de mensajes, ¿y de qué sirven? Si seguimos haciendo lo que nosotros queremos. ¿Ustedes creen que esa mujer tenía una actitud como la de Jesús, teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, humildad? No, había soberbia. Eso es lo que yo veía, soberbia. Y bueno, yo les exhorté con la palabra de Dios. No ha sido fácil porque los he visto y los he visto un poco más tranquilos, un poco más pacíficos el uno para el otro. Le dije, bueno, yo no digo que él se acostumbre a lo que tú ganas, tampoco lo malacostumbres, porque es responsabilidad del varón proveer, pero deja que te provea lo que él puede hacer. Y ya tú, en lo que tú ganas, pues tú échale el extra ahí, ¿no? Pero hazlo con gusto, hazlo con gozo. ¿Yo le sigo o ya le paro? Hay otro ejemplo de vestuario. Un día atendía a un hombre joven ya casado, tendría unos 33 años. Fíjense bien el daño que como mujeres pueden hacer en sus hijos. Este joven hombre casado llegó y me platicó, se abrió y me dijo, pastor, yo tengo 7 años casado. Cuando yo era niño, yo tenía 7 años, mi madre me obligaba a servirle al Señor cura del templo. Me obligaba. No sé, eran unos cintarazos, eran unos palazos o guarachazos si no lo hacían. Pero ¿saben qué pasó desde los 7 años hasta los 15 años? Ese hombre abusó de mí. Y yo venía con mi mamá y le quería platicar, mamá, mira, le quiero decirte algo. Y la mamá, no me venga con sus cosas y ya te le pongas a servir allá al señor cura. Dice él que él creció a sus 16 años, se salió de su casa, cortó con ese abuso sexual infantil de este hombre. Pero ¿cómo cree que se puso en su corazón? Él llegó ahí y me dijo, pastor, yo vengo con un odio para matar a mi madre y matar a ese señor cura. Necesito que me ayude. Híjole, qué tristeza a veces digo lo que hacemos. Y una mujer que se creía muy de templo, ¿no? Qué daño a veces hacemos. Si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, si tú has conocido al Señor, si has recibido la nueva vida del Señor, por favor, ya no actúes así, de veras. Como dice Pablo, te lo ruego, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Preséntalo. No sigas con esas mismas acciones porque se causa un daño irreparable muchas veces para
toda la vida. Este joven, trabajé con él varios meses, bueno, al menos logré que se quitara de su cabeza el querer matar a su mamá y querer matar a aquel señor. Se lo quité de la cabeza con la palabra de Dios, pero algo pasó que se alejó. No sé qué sucedió. Ya nunca más lo volví a ver en la iglesia. Y me da tristeza. ¿Qué daño a veces causamos en lo que hacemos? Cuando lo único que deberíamos hacer es obedecer al Señor, seguir sus indicaciones, ponernos el vestuario que nos está diciendo que nos pongamos, y lo bueno que lograríamos producir en la vida de los más cercanos a nosotros. Dice ahí mismo que seas pura en conducta, no solo en palabras. Hermanas, hermanos, deben quitar de sus vidas toda conducta que no es pura. La conducta de la soberbia, la conducta de ser iracundos, la conducta de hipocresía, la conducta de rebelión, la conducta producida por la amargura no viene del vestuario de Dios. Ese es un vestuario del mundo, hojas de higuera. A veces no se imaginan qué cosas vive uno ahí en las consejerías. Cada caso, cada situación, y uno le pide al Señor, Señor, dame paciencia, dame sabiduría para ayudar a la gente. Si yo puedo rescatar a una persona de una condición para que esté en tus caminos, pues qué bendición. Piensen, para que se den cuenta, la verdad. Hablando de la conducta, un día atendí una pareja, ella era más grande, él era más joven, pero los dos vivían juntos. Ella era una mujer divorciada, tenía 2 hijas grandes que estaban ya estudiando una profesión, que estaban por terminar, y ella era la que tenía más tiempo yendo a la iglesia y llevó a aquel joven con el que andaba a la iglesia. El joven comenzó a oír la palabra de Dios y el Señor lo tocó. Y entonces él hizo la cita de consejería. Y cuando llegaron a consejería, él decía: pastor, he oído la palabra de Dios y me ha confrontado. Y le digo a ella que ya no podemos seguir viviendo como estamos viviendo. Yo le digo, o te casas conmigo, o mejor nos vamos a dejar. Y fíjense bien, ella llorando en plena consejería dijo: no, pastor, le digo que no nos dejemos, que la verdad nos amamos, que es lo que importa. Y fíjense nada más. Y le dije: bueno, si te importa, que lo amas, como dices, pues cásate con él. No, es que ya le dije que nos casemos cuando nuestras hijas se reciban, cuando mis hijas se reciban. No. Si sabes cómo se le llama, cómo estás viviendo, le dije. ¿Y sabes cómo dice la Biblia, cómo se llama? Fornicación. Y es un pecado ante los ojos de Dios. Si lo amas, pues cásate con él. Y él también quiere hacerlo contigo. Pero él ha conocido al Señor y él no está dispuesto a seguir contigo a menos que hagas eso. Se dejaron. Qué triste a veces no entender la palabra de Dios, o no querer entender, o a veces agarrar de la palabra: esto sí me gusta, esto no me gusta. Esto sí me gusta, esto no me gusta. Así lo estaba haciendo esta mujer. Imagínense qué ejemplo le lanzaba a sus hijas, ¿no? Al rato se va a enterar de que una de sus hijas se va con alguien, y no sé cómo lo vaya a tomar, o le vaya a aplaudir: qué bueno, mija, que lo hiciste, felicidades. ¿Dónde queda la palabra de Dios? A veces yo digo: ¿dónde queda el mensaje de Dios
para muchos que lo escuchan. ¿Dónde queda? Este es el vestuario con el que tenemos que ser presentados delante de Dios, mis hermanos. Este es el vestuario, puros en amor. Que nuestro amor a los demás sea un amor genuino, sin fingimiento. No finjas, ama como debes amar, como Cristo te amó a ti. Así dice, amaos los unos a los otros como yo les he amado a ustedes. Ese es el vestuario con el que nos vamos a presentar ante el Señor, puros en amor, puros en espíritu, llevando una vida espiritual, caminando en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu y no más por la carne. Cuando yo llegué el jueves y venimos aquí a la reunión de varones, me encantó todos los adornos. Dije, qué hermoso, parece que va a haber una boda. Pero sí la va a haber, ¿sabían? ¿Sabían que sí va a haber una boda? Las bodas con el rey. ¿Quieres casarte con el rey, verdad? ¿Quieres casarte con el rey, varón? El rey de reyes, señor de señores. ¿Saben qué tenemos que hacer? Ponernos el vestuario correcto y desechar el vestuario viejo. ¿Sale? Puras en espíritu. Y por último, porque el tiempo se me ha ido, puros, hablando de pureza, ¿no? Que sea una pureza total la que realmente llevemos a cabo. Puros en fe. La fe tan necesaria, la confianza en Dios. Una fe que nos lleve a ser fieles al Señor, una fe que nos lleve a ser obedientes a su palabra, una fe que guarda el compromiso y el pacto que hemos hecho con el Señor Jesús. Así que yo te voy a pedir, si tú eres una mujer, si tú eres un varón, que realmente quieres ser presentada o presentado ante el Rey, te pongas de pie y hagas el compromiso de decir, yo me quiero casar contigo, Señor. Pero quiero tu aceptación. ¿Cómo? Con ese vestuario. Con ese vestuario que tú esperas que yo ponga.